Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta noche vamos a meditar un poco en la palabra de Dios y para eso les voy a pedir que se pongan en pie para que juntos podamos buscar en nuestras Biblias y poder meditar un poco. El tema para esta noche es ¿por qué te escondes de Dios? ¿Por qué te escondes de Dios? Y para comenzar voy a pedirles que busquen en sus Biblias en Génesis capítulo 3 y vamos a leer del versículo 8 al 10. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. Y cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. A veces nos cuesta hallar porque está muy pegadito a la pasta, ¿verdad? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Inclinamos el rostro. Padre Celestial, en esta noche le damos gracias primeramente porque nos permite estar reunidos como una gran familia. Le damos gracias por la santa palabra que nos ha dejado, Señor, para que podamos meditar y aprender conforme su voluntad. En esta noche, Señor, encomiendo mi pensamiento y mi boca, que sea su Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros conforme usted así lo permita, Señor. Le pedimos, Padre, que todos los que estamos aquí podamos ser nutridos de su palabra, y esto lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Bueno, yo soy de la época pasada, ¿verdad? De allá por bueno, a mí no me da pena decir mi edad, yo soy del 74, exactamente cumplí 50 años este marzo que pasó. Y estoy bicha, porque no me puedo jubilar todavía. Y yo no sé ustedes, hoy las nuevas generaciones quizás no, pero los demás antes como yo, jugábamos escondelero. Qué bonito juego. Y yo me crié en una finca donde había mucho espacio. Y nos decían ahí una pacotilla de bichos corriendo. Y nos gustaba, bueno, a mí me gustaba jugar escondelero. Íbamos y buscábamos lugares donde escondernos, pero cuando ya pasaba mucho tiempo, salíamos a vigiar. ¿Y por qué no me han hallado? Ya se olvidaron de mí, se fueron todos y me dejaron olvidado. Y era un juego. Y así crecimos. Bueno, yo así crecí. Que llegué a la adolescencia y bueno, de repente ya los juegos fueron cambiando, el tiempo fue cambiando. Bueno, yo ya no me quería ensuciar tampoco, uno quiere andar un poco piquis allí, ¿verdad? Un poco oloroso, ya no tan sudoroso. Y así pasa el tiempo y jugábamos ese bonito juego. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Y por qué le puse al tema ¿por qué te escondes de Dios? ¿Y por qué el primer texto que de todos conocidos sabemos que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, tuvieron ciertas indicaciones y una de ellas fue no comer del fruto del árbol del bien y del mal? Pero ellos, conocemos la historia, comieron, al final de todo comieron los dos. Dice la Biblia que cuando su entendimiento fue abierto, ellos se avergonzaron y se escondieron de Dios. Y así nos pasa a muchos de nosotros. De pecar, pecamos todos los días y eso lo sabemos. Aquí no hay ningún santo, al menos que un santo cachón aparezca por ahí, pero lo contrario, para nada. Pecamos todos los días. Sin embargo, habrán pecados que de repente nos avergüenzan y nos alejan de Dios por la vergüenza, tal cual le pasó a Adán y a Eva. Ellos se dieron cuenta que habían desobedecido, se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron y se escondieron. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos vamos separando, ¿por qué? Porque nos avergüenza
lo que hemos hecho o lo que estamos deliberadamente haciendo. ¿Y qué es lo primero que dejamos de hacer? Dejamos de servir. ¿Por qué? Porque yo quiero tener distancia con Dios. ¿Por qué? Porque estoy avergonzada. Pero mire, yo le voy a decir algo bueno. Si usted está avergonzado, quiere decir que su Espíritu Santo dentro de usted le está redarguyendo y le está diciendo que tiene que dejar aquello que está haciendo. Y le está diciendo que como ser humano pecó, pero que ahora no tiene por qué esconderse. Tiene que dar la cara. Tiene que ir y enfrentar las consecuencias, pero no esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque la vergüenza que nosotros a veces sentimos somos solo nosotros. Y fíjense que esto no lo traía escrito, pero me voy a confesar aquí con ustedes, ya que no está nuestro pastor. Y dice él que allá por donde anda no hay señal, dice él, esperemos. Pues no le van a contar. Como ustedes, bueno, creo que la mayoría sabe, yo me fui de la iglesia en julio del año pasado. No me fui peleada con nadie, hermanos. No me echó el pastor tampoco. Me fui a apoyar una misión y allá permanecí por 1 año. ¿Por qué me vine? Y yo creo que esa pregunta se la han hecho muchos de ustedes y por eso les digo, me voy a confesar aquí con ustedes. Yo sentí el llamado de Dios que me dijo que tenía que regresar. ¿Me costó separarme de la iglesia allá? Sí. ¿Por qué? Porque fue una escuela bíblica que se abrió, porque no existía, creció para la gloria de Dios. Y mire, los niños son tan amorosos, aquí, allá y en todos lados. Yo amaba aquella misión, pero Dios me quería tener aquí. No sé por qué, no me pregunte por qué, porque no le voy a contestar. Y si lo supiera, tampoco se lo dijera. Entonces, yo quería, cuando vine, yo dije, bueno, lo primero, le voy a decir al pastor, pastor, ya vine, aquí estoy. Y sí, él me preguntó, ¿y qué anda haciendo aquí en un domingo? Porque yo trato de ser responsable. Si yo tenía un compromiso allá en domingo, pues yo iba a estar allá, no iba a estar con un pie aquí y un pie allá. Yo no lo veo correcto, yo. Y vine y me dice, y le digo, pastor, me vine de Olocuilta, pero no me he peleado con nadie tampoco. Es más, los hermanos allá bien lindos, igual me hicieron una despedida muy, muy emotiva. Y les soy honesta, yo me sentía apenada con muchos de ustedes. Porque ya vino, ¿qué anda haciendo aquí? Con muchos de nosotros quizás. Y yo me sentía apenada. Y les soy bien honesta. Muy tímidamente comencé a venir y yo había dicho que no iba a servir en estos meses del año que faltaban, porque si tengo un compromiso allá por un diplomado que yo fui a hacer, me comprometí a dar una capacitación de 4 meses a Taberkid. Iba a ser en día domingo. Entonces yo le dije, no voy a servir porque por lo mismo, compromisos aquí, compromisos allá, hay que ser responsable. Sin embargo, no pude, hermanos. El domingo estaba aquí, el viernes ya estaba sirviendo allá. No pude. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que no me dio pena ponerme el uniforme? No porque me dé pena ser servidora. Yo amo ser servidora. Si usted me dice que me vista de payaso, yo me visto de payaso. Si me visto de mariposa, me visto de mariposa. No me da pena eso. Me daba pena, me sentía avergonzada el regresar y me sentía penada con ustedes. Pero no permití, y ese quizás es el mensaje, que esa vergüenza me quitara la bendición de volver a servir a Dios. Porque mi corazón, yo se los digo y siempre se los he manifestado, yo amo enseñar en esas aulas. Yo amo, mire, como no podía en domingo y prejóvenes todos los días estaba ocupado, bueno, miércoles y viernes estaba ocupado, o sea, yo no iba a venir a decir aquí vengo y aquí estoy, me paro. No, era venir a cubrir una necesidad. Así que me fui a cuna.
Cuando ya me duele la columna. Yo serví en cuna muchos años cuando yo tenía 25 años. Hace 25 años yo serví en cuna. Pero yo necesitaba servir y botar la vergüenza que yo traía. Entonces yo le digo a ustedes que la vergüenza no sea una limitante para servirle a Dios. Dice el pastor William, las hermanas no quinceañeras van ahí para abajo al hospital a evangelizar. No les da pena, porque a muchos ya nos han dicho, bueno, a mí me pasó, fui a una consulta hace poco allá a La Ceiba, al seguro de La Ceiba, ahí no hay parqueo. Me fui en bus, pero de regreso salí a las 4 de la tarde, fue el viernes, yo a las 6 tenía que estar en esa aula, pagué un Uber y comencé a platicar con el motorista. Una de dos, o testigo de Jehová o pentecostal, porque como, bautista, me dijo así. Mire, se empeda. Y yo ya le decía, no, si no le voy a servir a usted, sino que a los niños para adorar a Dios. Pero uno, dárselo de corazón, tiene que morderse la lengua. Entonces a muchos ya nos han dicho, así los del tabernáculo, tabernícolas y como nos quieran llamar, que somos fríos, que somos esto. No, que no le dé pena. Que la vergüenza no sea una limitante para usted el evangelizar. Porque eso lo acerca a Dios. Cuando usted y el pastor William hizo una pregunta, ¿qué contestaría si le dijeran por qué se bautizan? Cuando a uno le hacen esas preguntas, ¿a qué lo están obligando? A ir a leer y aprender. Y cuando nosotros aprendemos, nos acercamos a Dios, nos enamoramos de Dios. Entonces no deje que el diablo a través de la vergüenza por lo que usted hizo, por lo que usted fue, por lo que usted está haciendo, le quite su bendición. No se le esconda a Dios. Póngasele enfrente y dígale, Señor, yo soy imperfecto, pero aquí estoy dispuesto a adorarte, a alabarte. Aquí voy a estar clavado en esta silla. ¿Por qué más nos escondemos de Dios? Busquen allí en sus Biblias el libro de Jeremías, capítulo 23. Versículo 23 y 24. 23, 23 y 24. Y dice la palabra de Dios, soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En donde estemos, hermanos, en donde estemos, Dios va a estar viendo lo que nosotros somos y lo que nosotros buscamos o hacemos. Entonces, a veces nos alejamos también por miedo. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 2 y 3. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 2 y 3. Y dice la palabra de Dios. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Aquí habla del profeta Elías. Conocemos la historia. Se había enfrentado con los profetas de Baal. Todo un día habían orado ellos porque se quemara un holocausto. Y no había sucedido. Pero él clamó a Dios. Aquello se consumió inmediatamente. Mandó a agarrar a todos los profetas y terminó con todos. Cuando Jezabel, la esposa del rey,
se da cuenta, le dice estas palabras. Así como decimos muchas veces nosotros, me quito el nombre, gran nombre, Rosa. Yo soy Rosa, no vayan a pensar que estoy hablando de nadie, mi nombre es Rosa Yanir. Gran nombre, me quito el nombre si mañana yo no he hecho. Así dijo ella, mañana a esta hora estarás como uno de ellos. ¿Qué le estaba diciendo? Habrás muerto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Elías huyó. Fue y se metió en una cueva. Y no el gran profeta, pues, que acababa de derrotar no a 100 ni a 200, sino que el doble de eso, de profetas de Baal, que había dicho de una sequía, que también dijo de cuando venía la lluvia, que hizo cuántas cosas en el nombre de Dios, ahora estaba con miedo, como el que usted y yo podemos sentir. ¿Miedo a qué? Como ya creo que la mayoría lo sabe, mi esposo no viene a la iglesia. Le mando un saludo que yo creo que me está viendo. ¿Pero miedo a qué? A que mi esposo me vaya a dejar porque yo vengo a la iglesia. ¿Miedo a qué? A que el niño se me contagie de algo allí en la escuela bíblica, porque muchos niños, pretextos. ¿Miedo a qué? Yo los motivo a que dejen a sus niños en escuela bíblica. Aquí un niño no va a comprender muchas cosas lo que estamos hablando. Allá con juegos hacemos la clase y tratamos de enseñar lo que Dios pone también, porque a cada maestro Dios lo ocupa. Entonces muchas veces tenemos miedo y nos las alejamos cuando el problema viene. ¿Por qué? Porque tengo miedo que me embarque en la casa, entonces yo voy y me dedico a trabajar y trabajar y trabajar, y allí el enemigo ya metió la cola porque usted está trabajando afanadamente y deja de venir a la iglesia porque usted tiene miedo de lo que sobrevenga. Y entonces el tiempo que usted pasa sentado en esa silla, ¿usted cree que Dios no ve eso? ¿Usted cree que Dios no ve la fe, el amor, la confianza con la que usted viene a este lugar, buscándolo a Él? No a las pupusas, que sí estaban ricas, pero no a las pupusas. No al aburrimiento, ay, como estoy aburrido en casa, me voy a, ay, qué galán, ¿ve? Porque yo solo llego, descanso media hora y me vengo. Pero es bien rico cuando decimos gastarnos para Cristo. Yo digo, no es gastarnos para Cristo, es crecer en Cristo. Todos en algún momento hemos tenido miedo de enfrentar algo o de perder algo. Si lo tuvo un gran profeta de Dios con el que había hablado Dios, un profeta que había sido utilizado grandemente por Dios, ¿cómo no vamos a tener miedo nosotros? Es parte de nuestra carnalidad. Pero que eso no lo detenga. No deje que una Jezabel vaya y lo intimide. No permita usted que ese tropiezo que tuvo en el camino, es que me fui en el lodo y mire cómo me enlodé, mejor me regreso para mi casa. Venga a echarse agua, ahí está el lavadero. Mire, dice que viene la lluvia. Ajá. ¿Y? Es que está haciendo calor y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos a Dios que llueva o le pedimos a Dios sequía? Por ahí dicen que el agua lluvia es buena para las plantas, pero también mucha agua la pudre. Necesitamos las dos cosas. Y entonces eso que no sea pretexto, si es el diario vivir. Pero no podemos escondernos de la presencia de Dios porque tenemos miedo. Miedo es que, mire, yo no me pongo a servir porque yo tengo miedo que el pastor William me regañe o el pastor Corcio, peor. Y si me regaña, me voy.
Dígale a Dios. Sí, ellos son hombres que Dios ha puesto, porque la misma Biblia lo dice, que Él pone gobernantes, Él quita gobernantes. ¿Usted cree que esta iglesia con 17 años, si nuestro pastor no tuviera la gracia de Dios, todavía estuviera aquí? Ya no estuviera aquí. De los 17 años yo he permanecido 15 años en esta iglesia. Y he visto grandes cosas, y también en cosas que no he estado de acuerdo, sí. Y cosas, y siempre he dicho, ay, si el pastor me regaña, ay, si me suspende, ay. Y como dicen por ahí que la delicadeza hay que cuidarla, ¿verdad? Yo trato de no faltar a nada para que no me vayan a suspender. Y hasta aquí nunca me han suspendido. Pero no estoy exenta. Pero por miedo a que me suspendan, no voy a dejar de servir. Por miedo a que me asalten, no voy a dejar de venir a un culto en la noche. Si de asaltarlo al final nos pueden asaltar a cualquier hora del día, en cualquier lugar, en bus, en carro, a pie, como sea. Y si no, ustedes recordarán, plenas 4 de la tarde me robaron el carro. Y a predicar venía un Familias en Victoria. Plenas 4 de la tarde. No creo que una zona ni sola, no. Ahí cerca de mi trabajo, como a 3, 4 cuadras de mi trabajo. Entonces, nos puede pasar a todos. Y eso no es motivo para alejarnos de la presencia de Dios. Ahora bien, hermano, usted me está diciendo que solo en la iglesia lo puedo encontrar. No, no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que cuando uno se congrega, algo dentro de uno nace y hace que también ahí en la casa busquemos de Dios. Yo hoy me levanté a las 4 de la mañana. Bueno, no me levanté, yo soy haragana para levantarme y lo confieso. El día que yo me jubile, no me pense en buscar a las 7 de la mañana porque voy a estar dormida. Pero, hoy por hoy, me levantó temprano. Pero a las 4 de la mañana no pude dormir más. Yo sabía que era el Espíritu Santo que estaba hablando. Porque hay una situación en mi vida y un día de esto sé que voy a dar un testimonio. Me levanté, hablé con Dios. Dios me fortaleció y mis temores se han ido. Créanme que el estar dentro de una iglesia, el estar escuchando de la palabra de Dios, el estar en esa comunión a uno lo hace buscar de Dios. Porque Dios no solo lo vamos a hallar acá, pero cuando no venimos, nos vamos alejando, nos vamos alejando. Y con pretexto allá nos quedamos bien escondiditos y bien envueltitos, más si está lloviendo. Entonces, no nos escondamos de Dios por el miedo. No le tenga miedo a nada. Y usted diga, yo me cubro con la sangre de Cristo y en el nombre de Dios yo voy y enfrento todos mis temores. Porque nada de lo que está en este mundo nos puede tocar si Dios no lo permite. ¿Por qué más me puedo esconder yo de la presencia de Dios? Y este punto es bien delicado. Cuando me enojo con Dios. Vimos cuando estamos avergonzados, cuando estamos temerosos y hoy cuando estoy enojada con Dios. Y para eso quiero que busquen en el libro de Jonás capítulo 1 versículo 3. Jonás 1 versículo 3. Y dice la palabra de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. En el 4.1, Jonás 4.1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué estaba pasando acá? Jonás había recibido una indicación de Dios y le dijo: ve a aquella ciudad, se han portado mal, enemigos de los judíos, y predica de mi palabra. Y Jonás le dijo: Jonás, como muchos de nosotros, que Dios nos está llamando, y le decimos: porque es bien fácil criticar a Jonás. Y Jonás tenía sus motivos, porque ahí lo dice en el 4. Yo sabía que eras misericordioso, que me ibas a mandar a predicar, a decirles que ibas a destruir la ciudad, y mira lo que pasó. No los destruiste, los perdonaste. Por eso no quería venir. Y usted y yo, ¿cuál pretexto vamos a ponerle para huir? ¿Por qué huimos de la presencia de Dios? Porque nos confronta muchas veces. Porque no queremos hacer caso. ¿Por qué huimos? Pero les digo, es bien fácil ir. Ay, sí, Jonás, y por desobedientes lo tragó un pez. Ay, a usted y a mí, ¿qué nos va a pasar? Como dice el pastor, un carro, nos van a dar un carro, nos va a dar un carro. Entonces no huyamos de la presencia de Dios. Mire, le dije: Señor, un año. Permítame terminar el primer año en lo oculta. Ups, ya lo dije. Permítame terminar un año. Y le oré para no tener un accidente en carretera. Y le decía: Señor, si yo voy, si usted me va a jalar por terca, porque lo reconozco, a la fuerza, si yo me accidento, que vaya yo sola. Porque llevaba a varios, que mi hermana, que mi hija con las niñas, diferentes personas. Y ese sí es testimonio. Mi hermana mormona aceptó a Cristo y comenzó a servir allá. Entonces, un propósito sí Dios tenía. Porque esa mujer, años de ser mormona, y comenzó a servir allá. Y yo le decía: Señor, que no vaya a ir nadie conmigo, y yo solo le pido un año. Permítame terminar en julio, un año, y yo regreso. El primer domingo de agosto yo estaba aquí. Porque decía un predicador, es que Dios me tiró fuerte. Decía un predicador: retardar la obediencia también es desobediencia. Dice, usted le dice a su hijo: Chepito, anda a lavar los trastos. Sí, mamá, pero no va. Chepito, anda a lavar los trastos. Y sigue, y pasa 1 hora, 2 horas, y no es desobediencia eso. Y yo, ay, todavía me falta un mes. Retardar el cumplimiento de lo que Dios le dice a uno también es desobediencia. Entonces yo le digo, muchas veces nosotros nos metemos en situaciones, en líos, en cosas, y en lugar de ir y buscar la presencia de Dios, la ayuda, la misericordia de Dios, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Porque pensamos y muchas veces creemos en un Dios que ahí va el chilillo. Y si es necesario, lo va a hacer, porque yo lo he probado también. Pero tampoco es de que nos va a matar. No, si Él nos ama tal cual somos. Él sabe de nuestras imperfecciones y Él no nos ha hecho, pues. Él nos hizo así de guapos como somos, así nos hizo. Así medio chocaditos,
Así nos hizo Él y así nos ama. El día que a usted le digan que Dios no lo ama porque usted está pasando por un proceso, por una prueba, usted dígale, Dios se va a glorificar, porque entre más noche, más oscura es la noche, más grande es la gloria de Dios cuando la vemos por la mañana. Entonces, no nos escondamos de Dios. Fíjense que en estas tres situaciones que hemos leído, en estas tres historias que encontramos en la Biblia, hay una característica que a mí me llena. En la primera, Adán y Eva, dice que Dios fue y le dijo, ¿a dónde están? En la segunda, cuando el profeta está en la cueva, lo llama. Dios va y lo llama. Y en la tercera, a Jonás también va. Y dice que cuando Jonás oró en el vientre del pez, Jehová escuchó. Él no se ha olvidado de nosotros. Aunque nosotros estemos escondidos de Él, Él no se esconde de nosotros. Entonces, dígame, ¿cómo no ser agradecido? ¿Cómo no dar 90 grados? No lo doy porque le voy a dar la espalda. Para un cambio de lo que estamos haciendo. Que eso que ahora nos estorba, nos es un tropiezo, que eso mismo nos sirva de impulso para atender el llamado de Dios. Fíjense que quizás muchos de ustedes cuando no vieron al pastor, porque yo a veces comienzo, quizás no va a predicar hoy el pastor, ¿verdad? Pero si algo yo he aprendido en estos 20 y tantos años, es que la palabra de Dios llena, no importa de la boca de quien venga. Y si usted hoy este día está escuchando estas palabras, que esto Dios lo puso en mi corazón, no es por gusto. Dios algo le quiere decir. Dios algo le está llamando. Yo solo he tratado de hablar lo que Dios me ha puesto en el corazón. Cosas que venían escritas, cosas que no venían escritas. La presencia de Dios siempre está. Dios siempre está atentos a nuestras necesidades. Él sabe cuándo vamos a fallar y no nos va a juzgar por eso. Que vamos a tener que sufrir muchas veces las consecuencias, sí es verdad. Pero no va a destruirnos. Si Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, ¿cómo va a querer la destrucción de nosotros? Nunca. Así es que yo en esta noche solo le puedo decir que no se siga escondiendo de Dios. Que no ponga pretextos. Que el tiempo, que el cansancio, que los hijos, que el trabajo, que la edad, que la columna. Que cuando estamos jóvenes, que porque no tenemos tiempo. Cuando estamos adultos, yo en mi casa solo somos mi esposo y yo. Ya me duele la columna, total. No dejemos a Dios en segundo plano. Por supuesto, no nos vamos a alegrar de lo malo que hacemos, pero sí nos vamos a alegrar del Dios misericordioso que tenemos. Entonces, para cerrar, dice la Escritura que al que cree, todo, y todo le es posible. Vamos a orar. Buen Padre y Dios, gracias le damos en esta noche porque nos dejó su Santa Escritura, porque nos hace ver, Señor, que nosotros en nuestras debilidades también hay otros que ya las pasaron. No queremos en esta noche, Señor,
seguir escondiéndonos de su presencia. Por el contrario, Señor, este día queremos verle, Padre. Queremos sentir su presencia en nosotros. Que nuestros temores no sean, Señor, el motivo para alejarnos. Oro, Padre Celestial, porque sé que tengo un Dios grande en misericordia, un Dios grande que me ha amado sobre todas las cosas. Y por eso queremos darle toda gloria, toda honra, sabiendo, mi Dios, que no hay cosa imposible para usted. Que cualquier situación que este día estemos pasando, Señor, sabemos que en usted tenemos la respuesta. Tenemos, Señor, ese consuelo. Quizás no sea algo físico, quizás sea una emoción, Señor, una depresión, una tristeza que este día pueda invadir nuestra mente y nuestro corazón. Y queremos echarla fuera. Nuestro escondite, Señor, ha sido esa cama, ese televisor, acostados, pensando en situaciones, Señor, que estamos viviendo. Pero esta noche, Señor, queremos que sea usted. Queremos escuchar nuestro nombre cuando nos dice: ven a mis manos y descansa. Esa paz, Señor, que solo usted nos puede regalar. Esa paz es la que hoy buscamos. Ese gozo, Señor, que solo en sus caminos podemos vivir. Ese es el que queremos disfrutar, Señor, porque sabemos que toda esta vida, que todo lo que en esta tierra hay es pasajero. Más su palabra, más su gozo, más su paz son eternos. Queremos entregar, Señor, en sus manos todas nuestras cargas y nuestros problemas, todas nuestras angustias. Queremos poner en sus manos, Señor, nuestras familias. Que todo aquel que no ha venido, Señor, a sus pies, que pueda sentir esa necesidad. Que todo aquel que hemos dejado, Señor, atrás, quizás hasta nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de seguir orando, Señor. Esta noche ponemos en sus manos para que un día familias completas puedan estar reunidos adorando y alabando su santo nombre. No queremos ser cobardes, Señor. No queremos que tristeza, ira, angustia, miedos nos alejen de usted. Esta noche, mi Dios, estamos delante de su presencia para adorarle, para bendecirle, para poder decirle: Señor, no quiero sufrir más, y en sus manos hoy nos gozamos. Cantemos una alabanza.